¿Alguna vez han sentido que un objeto puede guardar recuerdos? No hablo de fotografías ni de cartas antiguas. Hablo de algo más profundo, más oscuro. Mi nombre es Julián, y hasta hace 3 meses vendía máscaras artesanales en una plaza concurrida de Oaxaca. Hoy apenas puedo dormir sin revisar todas las ventanas de la casa. Aprendí el oficio con mi abuelo cuando tenía 12 años. Siempre decía algo extraño mientras me enseñaba a tallar. La buena madera guarda respiración, mijo. Escoge con cuidado de dónde la sacas. Yo me reía. Pensaba que era otra de esas supersticiones de viejo. ¿Cuántas veces no puse los ojos en blanco cuando lo veía bendecir las herramientas antes de empezar a trabajar? Mi puesto estaba en un lugar privilegiado, justo frente a las escaleras de una iglesia colonial. Durante el día, los turistas se detenían fascinados por los colores vibrantes de las máscaras de diablos, jaguares y calaveras que colgaba en ganchos de hierro. El olor del barniz fresco se mezclaba con el aroma de tamales de los puestos vecinos. Era un buen negocio, especialmente durante el Día de Muertos. Por la noche, cuando guardaba todo, el lugar cambiaba por completo. El viento que bajaba por las escaleras traía un olor distinto. Flores secas mezcladas con cera derretida de las velas de la iglesia. Durante las festividades de noviembre, cuando las luces de papel picado temblaban, juraría que el suelo de piedra respiraba al compás del sonido distante de los tambores. Fue una tarde de jueves, con el sol ocultándose detrás de la iglesia, cuando ella apareció. Una mujer cubierta de pies a cabeza por un velo negro, de esos que solo se ven en funerales antiguos. No pude ver su rostro, solo sus manos, pálidas y llenas de venas azuladas, como ramas secas. Se detuvo frente a mi puesto y observó las máscaras en silencio. Otros clientes preguntaban, regateaban, tocaban todo. Ella no, solo miraba, moviendo lentamente la cabeza de un lado a otro, como si buscara algo específico. Entonces extendió la mano y tocó una de mis piezas más recientes, una máscara de diablo que había terminado esa misma mañana. La madera era de un origen distinto, comprada a un carpintero nuevo que había aparecido ofreciendo material de primera a un precio imposible de rechazar. En el momento en que sus dedos rozaron la madera, retrocedió, giró el rostro cubierto hacia mí y susurró con una voz que parecía venir de muy lejos: «Esta aún siente dolor». Antes de que pudiera preguntarle qué diablos quería decir con eso, la mujer ya se había dado la vuelta y desaparecido entre la multitud de la plaza. La busqué entre los puestos, pero era como si se hubiera desvanecido. Esa noche guardé las máscaras en el pequeño almacén que rentaba detrás de una bodega. Era un cuartucho estrecho, pero servía para proteger mi trabajo. Ya estaba cerrando cuando escuché un ruido dentro, como si algo hubiera caído. Abrí la puerta despacio. En el suelo estaba la máscara que la mujer había tocado, pero no fue eso lo que me heló la sangre. La máscara tenía una grieta profunda en medio de la frente, dividiendo la pieza casi en dos, y a lo largo de la grieta había gotas oscuras, viscosas, escurriendo como si la madera hubiera sangrado. Me agaché para examinarla mejor. Toqué una de las gotas con el dedo. Estaba tibia y tenía la consistencia del barniz fresco. Pero el olor, Dios, el olor era de hierro, de sangre. Las luces del almacén comenzaron a parpadear. En la pared, la sombra de la máscara parecía moverse, independiente del objeto, creciendo y retorciéndose como si estuviera viva. Fue entonces cuando oí, desde algún lugar que no pude identificar, un susurro. «Aún duele». Solté la máscara y salí corriendo del almacén. Mis manos temblaban tanto que apenas pude cerrar la puerta con llave. Esa noche no dormí. Pensé en tirar todo, buscar otro trabajo, cualquier cosa que me alejara de eso. Pero ya saben cómo es. La renta no espera, las cuentas llegan y yo tenía una hija de 8 años que mantener. Al día siguiente volví. La máscara rajada seguía en el suelo, pero las gotas oscuras se habían secado, formando manchas que parecían venas bajo la madera. Tomé la pieza con cuidado y la guardé aparte. Tal vez podría repararla más tarde. Seguí trabajando, tallando nuevas piezas. Fue entonces cuando noté algo extraño.
La madera que el nuevo carpintero me vendía era distinta, más blanda, más fácil de tallar. Las herramientas se deslizaban como si cortaran mantequilla y los detalles salían demasiado perfectos, casi como si la madera quisiera tomar forma por sí sola. Una tarde, mientras trabajaba en una nueva máscara, el carpintero apareció con más material. Era un hombre bajo, de unos 60 años, con las manos callosas y una mirada que nunca encontraba la tuya directamente. ¿De dónde viene esta madera, don Roberto?, le pregunté mientras examinaba las tablas. Guardó silencio unos segundos, jugueteando nervioso con su sombrero. Es madera vieja, de buena calidad. La conseguí de una demolición. ¿Demolición de qué? Entonces me lo contó, en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. La madera provenía de cruces antiguas del cementerio detrás de la iglesia, cruces que marcaban tumbas olvidadas, de un grupo de danzantes enmascarados que murieron en un incendio durante una fiesta de carnaval, hacía más de 80 años. Pero escúcheme bien, Julián, dijo, agarrándome el brazo con fuerza. Nadie debería tocar madera de luto. Dicen que intenta volver a ser carne, que guarda la memoria de lo que tocó por última vez. Sentí el estómago revolverse. Todas las máscaras que había hecho en las últimas semanas, todas venían de esas cruces. Esa noche, una tormenta cayó sobre la ciudad. El viento aullaba entre los callejones y la lluvia golpeaba el techo de zinc del almacén como dedos impacientes. Fui a revisar que todo estuviera bien guardado. Cuando abrí la puerta, lo que vi me dejó inmóvil. Las máscaras colgaban moviéndose con el viento que entraba por una ventana rota. Normal. Pero una de ellas, la máscara rajada, golpeaba la pared con un ritmo constante. No era el viento, era como si quisiera salir de allí. Me acerqué despacio. A cada paso, los golpes se hacían más fuertes, más desesperados. Cuando extendí la mano para tomarla, la máscara cayó sola al suelo y se partió en 2 pedazos perfectos. Lo que vi dentro me hizo vomitar ahí mismo. Había mechones de cabello humano incrustados en la madera. Cabello negro, grueso, entrelazado en las fibras como si hubiera crecido de dentro hacia afuera. Y no solo eso, pequeños fragmentos que parecían uñas estaban atrapados en la resina, y marcas de dedos aparecían en el interior, como si alguien hubiera intentado salir. Tomé una linterna y examiné las otras máscaras. Dios mío, todas tenían algo. Una tenía lo que parecían dientes humanos formando la sonrisa. Otra mostraba venas oscuras corriendo bajo el barniz, palpitando levemente cuando la luz las tocaba en cierto ángulo. Entonces los escuché, un coro de susurros viniendo de todas partes. Nos quemaron con las máscaras. El fuego aún arde. Queremos quitarlas. Las luces se apagaron. En la oscuridad total, sentí algo rozar mi rostro. Dedos fríos, explorando, buscando algo. Cuando logré encender la linterna del celular, todas las máscaras se habían girado hacia mí. Todas me miraban. Corrí. Lo dejé todo y corrí bajo la lluvia hasta llegar a casa. Cerré todas las puertas, todas las ventanas. Mi hija dormía tranquila en su cuarto, ajena al horror que su padre había desatado. Pero no terminó allí. Cerca de las 3 de la madrugada, me despertó un sonido en la ventana de la sala. Golpes suaves, rítmicos, como si alguien tocara con los nudillos pidiendo entrar. Cuando reuní el valor para mirar tras la cortina, casi me desmayé. Afuera, bajo la lluvia, había siluetas, personas con máscaras, mis máscaras, de pie, inmóviles, solo observando. El agua escurría por sus cuerpos, pero no se movían, no respiraban, solo esperaban. Y entonces, una por una, empezaron a levantar las manos hacia el rostro, como si fueran a quitarse las máscaras. Pero las manos se detuvieron a mitad de camino. Quedaron suspendidas, como si no pudieran completar el gesto. Fue entonces cuando entendí. No podían quitarse las máscaras. Estaban atrapados en ellas, igual que murieron hace 80 años. Uno de ellos se acercó a la ventana. A través de los agujeros de los ojos de la máscara, solo vi oscuridad. No,
No era oscuridad. Eran cavidades vacías, con brasas débiles brillando al fondo, como si el fuego que los mató aún ardiera dentro. Golpeó la ventana otra vez, esta vez más fuerte. El vidrio se agrietó. ¿Papá? Me giré y vi a Sofía, mi hija, parada en el pasillo. Se frotaba los ojos, aún somnolienta. «Vuelve a tu cuarto, mija. Ahora». Pero no se movió. Miraba algo detrás de mí. Su carita perdió todo el color. «Papá, ¿por qué hay gente dentro de la casa?» La sangre se me heló. Me giré despacio. La ventana estaba rota, trozos de vidrio en el suelo y huellas mojadas que iban desde la ventana hasta donde estábamos. Habían entrado mientras yo miraba a mi hija. «Corre al cuarto y cierra la puerta con llave», grité. Sofía obedeció, llorando. Yo me quedé allí, paralizado, mientras las siluetas enmascaradas emergían de las sombras de la sala. Eran 5, 6, no, más, cada una con una de las máscaras que yo había hecho. El que iba al frente, el de la máscara de diablo que la mujer había tocado, levantó la mano. Sus dedos eran huesos carbonizados cubiertos por restos de piel derretida. Señaló hacia mí y habló, la voz saliendo amortiguada y distorsionada detrás de la madera. «Nos despertaste, nos diste forma otra vez». «Yo no lo sabía», grité. «No sabía de dónde venía la madera». Avanzaron. Intenté correr, pero uno de ellos me agarró del brazo. Donde sus dedos me tocaron, mi piel comenzó a arder. No era fuego normal. Era una quemadura que venía desde dentro, como si mis huesos se volvieran brasas. Grité. Me debatí. Logré soltarme y corrí al cuarto de Sofía. Cerré la puerta y empujé el armario contra ella. Mi hija estaba encogida en un rincón, temblando. «Papá, ¿qué pasa?» «Quédate quietecita, ¿sí? Todo va a estar bien». Pero yo sabía que no lo estaría. Los golpes en la puerta comenzaron, primero suaves, luego más fuertes. La madera empezó a oscurecerse, como si se quemara desde adentro. El olor a humo llenó el cuarto. Entonces recordé lo que mi abuelo siempre hacía. Saqué el rosario de mi madre que guardaba en el cajón y empecé a rezar. No en voz alta, murmurando, como él lo hacía cuando bendecía las herramientas. Los golpes se detuvieron. Nos quedamos allí, abrazados, hasta que salió el sol. Cuando por fin tuve el valor de salir, la casa estaba vacía. Solo las marcas de quemaduras en las paredes y el suelo mostraban que ellos habían estado allí. Esa tarde volví al almacén con un bidón de gasolina. Lo quemé todo, todas las máscaras, todas las herramientas, cada pedazo de madera. Mientras el fuego consumía mi trabajo de años, juraría que vi rostros retorciéndose en las llamas, finalmente libres. Desde entonces, nos mudamos de casa. Sofía volvió a dormir bien después de unos meses. Nunca volví a hacer máscaras, pero a veces, en las madrugadas frías, aún escucho golpes suaves en la ventana, y cuando miro, solo veo reflejos en el vidrio, reflejos de rostros que nunca tallé. Mi nombre es Héctor y vendo tortas desde hace 15 años en una esquina de la Ciudad de México. Siempre he sido un hombre práctico. Me levanto a las 4 de la mañana, preparo todo, sirvo a mis clientes y regreso a casa. Simple así. Nunca creí en historias de fantasmas. Nunca hice caso a las supersticiones de mi abuela. Hasta aquella madrugada de octubre. Eran las 4:50 cuando llegué a mi remolque. La rutina era siempre la misma. Abrir los candados, levantar la cortina metálica, encender la plancha. Todo el barrio dormía a esa hora. Solo se escuchaba el rugido lejano de los primeros autobuses y algunos perros que siempre me hacían compañía. Esos perros eran 5 o 6 mestizos que alimentaba con restos de carne, flacos, sarnosos, pero fieles. Cada madrugada aparecían, se echaban alrededor del remolque y se quedaban allí hasta que amanecía. Era una compañía reconfortante en aquellas horas solitarias, pero esa mañana, apenas llegué, estaban distintos. Parados a unos 10 metros de distancia, todos mirando fijamente hacia la esquina de la calle de abajo, el pelo erizado,
las orejas bajas, tensos como nunca los había visto. Uno de ellos, el más grande, al que llamaba Negro, temblaba. Encendí la plancha de todos modos. El chisporroteo familiar del metal, calentándose, llenó el silencio. Empecé a cortar los tomates, la cebolla, el jalapeño, pero ese silencio no era normal. No había viento, no se oía el ruido de los gatos hurgando en la basura. Nada. Era como si el mundo hubiera dejado de respirar. Entonces lo escuché. Un sonido metálico, rítmico, como cadenas arrastrándose por el asfalto. Venía de la misma dirección hacia donde los perros miraban. Debe de ser algún recolector con su carrito, pensé. Me asomé por la ventanilla del remolque para ver quién era. La calle estaba completamente vacía. Ni un alma. Solo los postes con esa luz amarilla débil creando sombras en el pavimento agrietado. Me froté los ojos. Nada. Volví a cortar la cebolla, tratando de ignorarlo. Es el cansancio, me dije. Pero el sonido volvió, ahora más cerca, mucho más cerca. Era como si alguien arrastrara cadenas pesadas justo al lado de mi remolque. Se sentía la vibración en las paredes de aluminio. Cada golpe contra el suelo hacía temblar las ollas colgadas. Los perros empezaron a gemir. No ladraban como cuando amenazan a alguien. Era distinto. Era como si suplicaran, como si pidieran escapar de allí. Salí del remolque. Tenía que ver qué era eso. El aire estaba helado, más frío de lo que debía estar en esa época del año. Mi respiración salía en vapor, como si fuera invierno. Rodeé el remolque buscando el origen del sonido, y entonces la vi. Una mujer caminaba despacio en medio de la calle. El cabello largo y negro le cubría completamente el rostro. Llevaba un vestido blanco, sucio, rasgado, pero lo que me heló la sangre fueron sus brazos. Estaban atados con cadenas, cadenas gruesas, oxidadas, que colgaban hasta el suelo y se arrastraban con cada paso que daba. Su piel, Jesús, su piel era gris, no pálida, gris, como la de alguien que lleva días muerto. Cada paso iba acompañado de ese sonido terrible, las cadenas golpeando, arrastrándose, resonando en la calle vacía. Por un segundo, mi cerebro intentó racionalizar. Es alguien herido. Necesita ayuda. Di un paso al frente. Negro, el perro más grande, me ladró. Un ladrido desesperado, de advertencia, pero no le hice caso. Señora, llamé. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda? Ella se detuvo, en medio de la calle, a unos 20 metros de mí. Se quedó inmóvil, la cabeza baja. Las cadenas se balanceaban suavemente, tintineando. El silencio que siguió fue el peor momento de mi vida. Ella seguía allí, quieta, inmóvil como una estatua. Las cadenas habían dejado de sonar. Hasta los perros se habían callado. «Señora», intenté de nuevo, pero mi voz salió débil, casi un susurro. Entonces Negro, el perro más grande, decidió acercarse a ella. Tal vez por instinto protector, tal vez por curiosidad. Lo vi caminar despacio, la cola entre las patas, el cuerpo tenso. «Negro, vuelve aquí», grité, pero era demasiado tarde. Cuando el perro estaba a unos 3 metros de ella, ocurrió algo que nunca olvidaré. El aire alrededor de la mujer onduló, como cuando miras el asfalto caliente en verano, ¿sabes? Pero no era calor, era frío, un frío visible. Negro soltó un grito, no un ladrido, no un gemido, un grito, como si algo invisible lo hubiera agarrado. El perro se retorció en el aire por un segundo, luego cayó al suelo y salió corriendo, aullando de dolor y terror. Los demás perros huyeron detrás de él, desapareciendo en la oscuridad. Y entonces ella levantó la cabeza, despacio, muy despacio. El cabello fue deslizándose hacia un lado, revelando el rostro, o lo que debía ser un rostro. Los ojos eran 2 huecos negros, profundos, sin fin. La boca estaba entreabierta, y de dentro salía una neblina fría. La piel del rostro tenía el mismo tono gris que el resto del cuerpo, con venas oscuras visibles por debajo, como raíces de un árbol muerto. Pero lo peor era la sonrisa. Una sonrisa torcida, demasiado amplia para ser humana,
mostrando dientes que parecían podridos. Mi cuerpo entero se paralizó. Quería correr, gritar, lo que fuera, pero no podía moverme. Era como si su mirada me hubiera encadenado al suelo. Empezó a caminar hacia mí. Cada paso hacía temblar el suelo. Cada golpe de las cadenas retumbaba dentro de mi pecho. El aire se volvió tan frío que dolía respirar. Un olor invadió la calle, hierro oxidado, mezclado con tierra mojada y algo podrido. Algo muerto hacía mucho. 10 metros, 5 metros. Logré dar un paso atrás, luego otro. Mis piernas temblaban tanto que casi caí. Me giré y corrí hacia el remolque. Cerré la puerta con fuerza y eché todos los cerrojos. Bajé la cortina metálica, apagué la luz y me escondí en el rincón más oscuro. Mi corazón latía tan fuerte que creí que iba a reventar. El sonido de las cadenas se detuvo justo frente al remolque. Silencio. Luego, 3 golpes en la cortina metálica. Despacio, pausados, como si pidiera entrar. Me tapé la boca con la mano para contener la respiración. El sudor frío me corría por la frente. Recé por primera vez en 20 años. Recé a todos los santos que mi abuela me había enseñado. A Dios, a la Virgen, a cualquiera que pudiera sacarme de allí. Los golpes cesaron, pero sabía que seguía allí. Podía sentirlo. Era como si el remolque se hubiera convertido en un congelador. El metal de las paredes crujía por el frío. Mi aliento salía en nubes de vapor. Entonces escuché su voz. No era exactamente una voz. Era más bien un susurro que venía de todas partes al mismo tiempo, de las paredes, del suelo, de dentro de mi cabeza. Abré. Las palabras eran arrastradas, como si hubiera olvidado cómo hablar. Cada sílaba venía acompañada de un siseo, como aire escapando de un pulmón perforado. Tengo hambre. La cortina metálica empezó a chirriar, como si algo muy pesado se apoyara sobre ella. Vi cómo la estructura comenzaba a doblarse, el metal hundiéndose hacia adentro. ¡Abre! La voz ahora era un grito ronco que hizo vibrar todas las ollas del remolque. La plancha, que había apagado, empezó a calentarse sola. El aceite que quedaba en ella comenzó a chisporrotear y hervir. Cerré los ojos con fuerza. Me encogí aún más en el rincón, mordiéndome la mano para no gritar. Y entonces, tan repentinamente como empezó, todo se detuvo. El frío se fue, los ruidos cesaron, hasta el chisporroteo de la plancha se apagó. Me quedé allí, acurrucado en ese rincón, temblando como un niño. No sé cuánto tiempo pasó. ¿Minutos? ¿Horas? Solo sé que cuando finalmente vi la primera luz del sol entrando por una rendija, aún no tenía el valor de moverme. Cuando por fin reuní el coraje para salir de mi escondite, el sol ya estaba alto. Debían de ser las 8 de la mañana. Perdí el horario del desayuno, pero no me importó. Las manos todavía me temblaban cuando levanté la cortina metálica. La calle estaba normal. Gente pasando, autos tocando el claxon, el ruido de siempre, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no había sido una pesadilla. La cortina metálica estaba abollada, una marca profunda en el centro, como si algo muy pesado hubiera presionado allí. Y en el suelo, justo frente al remolque, 2 huellas largas en el asfalto, marcas de arrastre que iban desde donde ella se había detenido hasta desaparecer en la esquina, como si las cadenas hubieran derretido el pavimento. Desde entonces, trabajo con la cortina metálica medio bajada. Nunca más me quedo solo de madrugada. Contraté a un ayudante, Miguel. Él cree que es por la inseguridad del barrio. Dejo que lo piense así. Los perros nunca regresaron, ni Negro, ni los otros. A veces dejo carne afuera, esperando. Nada. Si alguna vez ves a una mujer de vestido blanco vagando de madrugada, no te acerques. No le ofrezcas ayuda. No la mires a los ojos. Corre, corre y nunca mires atrás. Buenas noches. Mi nombre es Luis, pero en las calles casi todos me llaman el Güero. Vendo elotes y esquites en Puebla, en esos barrios que duermen temprano,
donde después de las 10 solo queda el sonido del viento golpeando los toldos y el silbido del gas. Siempre me ha gustado la madrugada. Tiene un silencio que ayuda a pensar. Y también porque los clientes de la noche son más agradecidos. Conductores de aplicación, gente saliendo del turno del hospital, parejas que discutieron y regresan hablando en voz baja, amigos que se quedaron más tiempo en el bar del que debían. Cada uno se lleva un poco de mi caldo y, por unos minutos, yo me llevo un poco de su historia. Es un trabajo solitario, sí, pero fue lo que me salvó cuando perdí el empleo en el taller. Todas las noches hacía el mismo recorrido. Salir del depósito a eso de las 9, pasar por la colonia Las Hadas, cortar por San Manuel, dar la vuelta al parque del barrio y, cerca de las 11, decidir si estiraba hasta los edificios nuevos o si regresaba. Aquella noche de jueves estaba cansado. El gas ya daba algunas fallas y el motor del camión, uno blanco, viejo, ruidoso, rechinaba en un tono que solo yo conozco. Decidí acortar por un atajo, una avenida estrecha, poco iluminada, que atraviesa el barrio San Baltasar. Casi no hay casas allí, solo muros altos y terrenos baldíos, unos postes con luz amarillenta y el asfalto que guarda el calor del día y lo devuelve en olor cuando las ruedas pasan. Fui avanzando despacio, dejando que el vapor subiera de la olla grande. El olor del maíz con chile estaba bueno. Cuando el caldo está en su punto, parece que toda la noche respira mejor. Incluso silbé, mi llamado de siempre, 3 notas cortas que la gente ya conoce. Fue entonces cuando noté la primera cosa extraña. El silbido volvió, pero no era el mío. Venía de atrás, del fondo de la calle, como si otra persona hubiera repetido las mismas 3 notas. Dejé de silbar y me reí solo, pensando que algún cliente jugaba conmigo. Miré por el retrovisor. Nada. Solo la luz del último poste temblando levemente, como si hubiera viento, pero no lo había. Aceleré un poco y seguí. 10 metros después, el silbido volvió otra vez, igualito, 3 notas, y junto a él, un golpe en la carrocería, del lado derecho, como si alguien hubiera dado una palmada contra el metal. Frené en seco, de esas frenadas que hacen que el caldo se desplace dentro de la olla. Me quedé escuchando, la mano todavía agarrada al volante, la espalda empapada en sudor frío. Silencio. Solo el motor respirando y la tapa mayor vibrando con el temblor de la calle. «Borracho», dije en voz baja, hablándome a mí mismo, «o algún mocoso». Tiré del freno de mano, tomé la linterna y bajé. Quien trabaja de madrugada aprende a mirar al suelo primero. En el asfalto húmedo, porque de madrugada siempre hay humedad, vi huellas de pies descalzos, pequeños, medianos, grandes, todos dirigiéndose hacia mí y deteniéndose junto a la rueda trasera del camión. Huellas que no eran recientes, pero tampoco viejas. La linterna reflejó un brillo en un pedacito de uña rota, y juro que sentí el estómago darse la vuelta. Seguí el camino de las pisadas con la luz y no vi de dónde venían, solo hacia dónde terminaban. En mi camión, en mí. Volví al asiento, respiré hondo, giré la llave. El motor tosió y no encendió. Lo intenté de nuevo, conteniendo el aire. Nada. Solté una risa nerviosa, de esas que suenan como un sollozo, y fue en ese momento cuando lo escuché. No fue un silbido, ni un golpe. Fue un murmullo, bajo, como cuando se habla con la boca cerca del agua, y el sonido sale arrastrado. «Está caliente, ¿verdad?» Me congelé. La voz venía de dentro de la carrocería, donde están las ollas. Sentí el corazón subir al cuello de una manera que dolía. Grité, «¿Quién está ahí?» Y mi voz salió fina, ridícula, como la de un niño. Nadie respondió, pero la tapa mayor empezó a temblar levemente, como si el vapor golpeara por debajo. Yo sé distinguir entre el temblor del fuego y el temblor de cuando algo toca el metal. Aquello era lo segundo. Era como si alguien empujara de abajo hacia arriba. Pensé en encender el altavoz, poner mi grabación, hacer ruido, cualquier cosa. No pude. Mis dedos no obedecían y la mano izquierda comenzó a dormirse. Miré otra vez por el retrovisor y por un segundo juro que vi un rostro en el vidrio trasero.
pero pudo ser el reflejo de la luz, pudo ser mi propio miedo tomando forma. Quise creer eso. Apoyé el oído contra la división entre la cabina y la carrocería. Escuché una respiración. No sé cómo explicarlo. No era del motor, que estaba apagado. No era del gas, que estaba débil. Era una respiración profunda, lenta, como la de alguien que duerme pesado o que acaba de despertar. Vamos, Luis, me dije, y el sonido de mi nombre me dio un hilo de valor. Bajé de nuevo, abrí la puerta lateral de la carrocería. El vapor salió tan denso que me ardieron los ojos. El olor no era el del maíz bueno. Era demasiado dulce, con un fondo de hierro, como sangre vieja. Mi mano temblaba cuando agarré el asa de la tapa. Por un instante quise cerrarlo todo y salir corriendo, dejar el camión ahí y no volver jamás. Levanté la tapa. El vapor me envolvió. La linterna se me cayó de la muñeca, golpeó el borde y volvió, girando dentro del metal, lanzando luces torcidas al interior de la olla. Y entonces lo vi. En medio del caldo que aún hervía despacio, había una cabeza humana. No era un cráneo antiguo, de esos que se ven en las películas. Era una cabeza como la de cualquier persona que cruzas en la calle. Cabello oscuro pegado al cuero, los ojos cerrados como quien duerme, la boca muy ligeramente abierta y la piel parecía de cera mojada, demasiado blanca, con una sombra azul alrededor de los labios. El agua burbujeaba lentamente a los lados, y juro por todo lo sagrado que vi un hilo de aire escapar de la nariz, como si aún respirara. No grité. El grito se me atascó en la garganta. Lo que salió de mí fue un gemido feo que no parecía mi voz. Mi primera reacción fue estirar la mano, quizá para apagar el gas, quizá para empujar la tapa. No lo sé. Pero antes de que hiciera nada, la cabeza giró, muy despacio, como si obedeciera a un llamado desde dentro de la olla. Los ojos se abrieron. No del todo, solo lo suficiente para mirarme. Y reconocí algo en esa mirada que no puedo explicar hasta hoy. No era rabia, no era dolor, era una súplica. Di 2 pasos atrás, me golpeé la nuca con el borde de la carrocería. La linterna cayó dentro del caldo con un sonido apagado, y por un instante todo quedó oscuro, solo la débil luz de la calle entrando. No recuerdo si la tapa cayó sola o si yo la solté, pero el golpe del metal me cortó por dentro. Salí corriendo, corrí como cuando era niño, y el perro del vecino me perseguía. No dormí esa noche. Llegué a casa temblando, con el olor a hierro pegado a la ropa. Mi esposa preguntó qué había pasado, y traté de contarlo sin contarlo, con vergüenza y miedo de que me creyeran loco. Por la mañana, llamé a la policía. Volví con ellos al lugar donde todo había ocurrido. El camión seguía ahí, estacionado torcido, las ruedas marcando líneas oscuras de aceite en la calle. Abrimos la carrocería. Las ollas estaban limpias, no limpias de pasé un trapo, limpias como de cocina de hotel, con olor a producto. La olla grande brillaba. Dentro no había agua, ni maíz, ni nada. Los policías se miraron de una manera que conozco bien. Otro loco más. Hicieron preguntas, anotaron mi nombre, dijeron que si había visto a alguien, que lo describiera. Intenté hablar de la cabeza, pero la palabra cabeza no salía. Decía la cosa, la persona, el rostro. Uno de ellos se rió. El otro me dio un vaso de agua. Dijeron que lo mejor era descansar, que la madrugada engaña, que el cansancio pesa. No discutí, solo quería irme. Los días siguientes fueron eternos. Iba hasta el garaje, abría la carrocería y me quedaba mirando la olla grande. Me devolvía mi rostro de una manera torcida. La limpiaba otra vez, aunque ya brillara, como si pudiera frotar lo que vi fuera del metal. Por la noche no salí. Les dije a los clientes fijos que estaba resfriado. Mentira. Tenía miedo del silbido, porque empecé a escucharlo en casa, bajito, al fondo, como si viniera de la calle. 3 notas, las mías. Los vecinos dicen que fue una impresión, que era la flauta del chico del barrio, pero yo sé lo que escuché. Sé que la pregunta que todos hacen es, ¿volviste a trabajar?
volví, pero solo de día, temprano en la mañana y al comienzo de la tarde. Aprendí los horarios de sombra de las calles y las caras de los viejos que pasean con sus perros. Cuando el sol empieza a bajar, guardo todo. Aún así, a veces, cuando el viento cambia y el olor a maíz quemado aparece de la nada, los vecinos dicen que escuchan pasar un camión blanco lentamente por las calles de Puebla, sin nadie dentro, y el sonido, el mismo silbido, 3 notas cortas. Esta noche llega a su fin, mis queridos huéspedes, pero antes de que las sombras nos envuelvan por completo, quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este viaje entre lo real y lo oculto. Díganme, ¿qué les pareció el relato de hoy? Si sintieron ese escalofrío recorrerles la piel, no olviden dejar su comentario y suscribirse. Aquí, en este espacio donde las historias nunca duermen, siempre serán bienvenidos. Que la oscuridad los guíe y que la próxima noche nos encuentre juntos otra vez.